Bien, aquí estamos en la segunda parte de la clase de hoy. Vamos a retomar en el punto que habíamos dejado a propósito del segundo PowerPoint de intervinientes procesales. Aquí estamos. Nos toca seguir con la representación voluntaria o convencional. Aquí, a diferencia de las otras dos categorías en que la representación era imprescindible, hay una opción, hay una posibilidad para aquel que tiene capacidad de ejercicio o capacidad de hecho, que tiene personería, que puede actuar por derecho propio, pero decide, elige hacerse representar, decide nombrar un representante, con la particularidad que aquí tenemos que sumar la ley 10.996, que para actuar como representante en un proceso ante los tribunales, como regla, es imprescindible ser abogado. Ese abogado, y aquí vamos a utilizar el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que hoy todavía no hemos recorrido, a partir del artículo 46, digo, se va desde el punto de vista de la exteriorización a acreditar la representación en todos los casos, en los tres casos en la primera presentación, pero artículo 46. Pero ahora me voy a concentrar en la representación voluntaria o convencional, a partir del artículo especialmente 47. Se va a acreditar esa representación con un poder, como regla general. Ese poder, establece el Código Procesal, será un poder judicial, que podrá ser general, es decir, le va a servir al apoderado para utilizarlo en este proceso o en cualquier otro, en cuyo caso se va a acreditar con una copia simple, no certificada, firmada por el letrado, o bien será un poder judicial especial, esto es que le va a servir solo para este proceso, en cuyo caso se va a acreditar con un primer testimonio en original de ese poder. Esta es la manera de acreditarlo. ¿Hace falta una escritura pública para demostrar, para exteriorizar ese poder? Simplemente quiero aquí anoticiarlos que este es un punto que está discutido en nuestro país a partir del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación del 2015, porque hasta ese momento no había discusiones acerca de que ese poder requería, como regla general, una escritura pública. Sin embargo, a partir del artículo 1017 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, hay discusiones. Yo comparto con ustedes aquí un fallo que dice que, en virtud de los artículos que allí se mencionan del Código Civil y Comercial y del que estoy tratando, el 47 de nuestro Código Procesal, hoy sigue siendo obligatoria esa escritura pública. Pero van a encontrar ustedes jurisprudencia, particularmente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, particularmente en el Departamento Judicial de La Plata, por ejemplo, que dice exactamente lo contrario y que llega a decir que puede acreditarse la representación de un abogado con un instrumento privado. A nuestro modo de ver, esa no es la respuesta más acertada, pero tengo que reconocer ante ustedes que es una respuesta jurisprudencial posible en este momento de nuestra evolución, aunque es un tema relativamente nuevo, y además les cuento también que en el proyecto o en el anteproyecto de Código Procesal que hoy tiene tratamiento legislativo, impera la idea
que para mí no es la más acertada, es decir, la posibilidad del instrumento privado. Dicho esto, avancemos hacia otro concepto básico para la clase de hoy, que también requiere convocar nociones que vienen desde el Código Civil y Comercial. La noción de domicilio, como básicamente asiento jurídico de las personas. Pero a nosotros nos importa, para poder llegar a la noción procesal, partir de la noción de domicilio real. Corresponde fundamentalmente a las personas físicas y es aquel lugar del asiento principal de su residencia y de sus negocios. Luego el concepto de domicilio legal, donde la ley presume que una persona reside de manera permanente. Y bajando, llegamos al domicilio especial. Es aquel que se indica por una persona para el desarrollo de cierto acto jurídico, de cierto negocio jurídico. Fíjense ustedes, en el contrato de locación las partes pueden indicar: a los fines del cumplimiento de este contrato, constituimos domicilio, indicamos como domicilio especial tal y cual. Ese es el domicilio especial extrajudicial. Pero vamos llegando al Código Procesal, porque el que a nosotros nos importa aquí es el domicilio especial judicial. A ese domicilio hace referencia el artículo 40 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Voy a hacer una pausa. Confirmo que estamos grabando. Sigo adelante. A ese domicilio hace referencia el artículo 40 de nuestro Código Procesal. ¿En qué sentido? ¿En qué punto la referencia? Allí se trata del domicilio que llamamos procesal o constituido o ad litem. El Código Procesal impone que en la primera presentación las partes tienen que constituir un domicilio procesal que debe estar radicado en la circunscripción territorial del proceso, donde tramita el proceso, es decir, en nuestro caso, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Ese domicilio, ¿para qué va a valer? En principio, según el código, para todas las notificaciones que corresponda cursar por cédula al domicilio procesal o constituido. La disposición está vigente. Sin embargo, en la praxis, hoy en día, no se aplica. ¿Por qué? Porque los oficiales notificadores no llevan cédulas al domicilio procesal o constituido, que en general coincidía con el domicilio de los estudios jurídicos de los abogados que actuaban en el proceso como letrados patrocinantes o como letrados apoderados. ¿Por qué? Porque desde el año 2016 se incorporaron, por acordada de la Corte Suprema, a nuestra litigación las notificaciones electrónicas. Y entonces agrego un concepto llamado domicilio electrónico, tema sobre el que volveremos en la clase de notificaciones. Pero se cursan las notificaciones a una casilla dentro del sistema Lex 100, que es el que utilizamos para litigar, y entonces no me va a llegar ninguna cédula en soporte papel al estudio. Así que hoy en día el verdadero domicilio constituido o ad litem no es el estudio del abogado, sino es una identificación digital, y entonces la notificación ya no es electrónica, sino que es en soporte, no es en soporte papel,
si no es digital o electrónica. Como les había anunciado, no vamos a profundizar en las pantallas siguientes, sino que vamos a pasar antes o directamente, les voy a mostrar un fallo y luego vamos a pasar al tercer archivo de la clase prevista para hoy. No, no les voy a mostrar el fallo, vamos a pasar directamente a la al tercer PowerPoint de la clase de hoy, porque en el tiempo que resta nos tenemos que ocupar nada más y nada menos que de los abogados. Ustedes están estudiando abogacía y la mayoría de ustedes, como ya les conté en el primer encuentro, va a ejercer la profesión de abogado. Así que si yo les preguntara, ¿pueden definir el concepto de abogado? ¿Estarían en condiciones de contestarme? Tomo una expresión clásica, se trata de la persona legalmente autorizada para defender en juicio los derechos de los litigantes. Este concepto, decía, es clásico, pero en rigor de verdad oculta un aspecto, y es que hay una tarea muy importante moderna que se llama abogacía preventiva. Lo ideal es cuando los clientes nos consultan antes de firmar el contrato, no después cuando se planteó el conflicto, sino para evitarlo. Lo ideal es que el cliente me consulte antes de despedir el empleador a un empleado, de modo que yo lo pueda asesorar y le pueda explicar que si despide hoy hay una doble indemnización prevista, que evalúe si lo va a hacer o no lo va a hacer. Esa faceta no está incluida en este concepto, así que es un defecto de este concepto. Veamos. Los requisitos para el ejercicio de la abogacía y toda la temática que voy a desarrollar brevemente en los próximos minutos surgen de la ley 23.187. Hay que tener título habilitante y matricularse en el Colegio Público de Abogados, porque la colegiación, desde el dictado de esta ley, es obligatoria. Quiere decir, cuando ustedes se reciban, el primer paso va a ser que la facultad les entregue el diploma. Y luego van a tener que ir a hacer un trámite al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que es la matriculación. Y además no encontrarse incurso ni en incompatibilidades funcionales, no puede ejercer la profesión de abogado ni el presidente, ni el vicepresidente, ni un integrante del Congreso, diputado o senador, ni tampoco, como vimos antes, los jueces, ni tampoco un secretario, un oficial primero o un empleado judicial, ni estar alcanzado por un impedimento, que es una sanción, a eso haré referencia enseguida, aplicada por el Tribunal de Disciplina del propio Colegio de Abogados. Tenemos derechos y deberes los abogados, los ven allí en la pantalla, no voy a leerlos, no voy a enunciarlos, solo les marco respecto del último, que observar el secreto profesional es un deber y al mismo tiempo es un derecho. Y también les marco aquí el artículo, el penúltimo que ven en la pantalla, les resalto, el artículo 8 de la ley 23.187. Toda vez que ustedes tengan un cliente que esté privado de su libertad, tienen el derecho de concurrir a la dependencia de que se trate y de exigir que la autoridad más alta del lugar, de la oficina, les indique las razones de esa detención y por orden de qué juez y en qué expediente se encuentra detenido. Más allá de que este punto excede el proceso civil, pero es un derecho que ustedes van a tener como abogados. A propósito de las sanciones que puede sufrir un abogado, son 3, las aplican en este campo los propios pares y pueden consistir desde la más leve, un llamado de atención,
la intermedia, la suspensión por un determinado lapso para el ejercicio de la profesión, y la más grave, cuando la falta es de las más graves, puede consistir en la exclusión de la matrícula. Lo dicho tiene que ver, y lo relaciono, antes de volver a las pantallas que estoy salteando, con la estructura de funcionamiento del Colegio Público de Abogados, que tiene 3 estamentos que podríamos comparar, si lo hiciéramos con el Estado, con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo y con el Poder Judicial. La Asamblea de Delegados, que se encarga de dictar las normas de funcionamiento, las normas internas, el Consejo Directivo, que se encarga de ejecutarlas, presidente y un grupo de vocales, y el Tribunal de Disciplina, que se encarga de juzgar las conductas de los abogados, y está dividida en salas, y es la que puede aplicar las sanciones que antes nombramos. En todos los casos, estos órganos son, o los integrantes de estos órganos, son elegidos a través de elecciones que se hacen cada 2 años. Volvamos. Un punto muy importante. ¿Cuál es la responsabilidad de un abogado? La clave, la frase básica, es que la responsabilidad de los abogados deriva de la calidad de la obligación que tenemos, que es una obligación de medios, no es una obligación de resultados. No podemos nunca garantizar el resultado de nuestra tarea. Esta responsabilidad será mayor o será menor según, y aquí incorporo otra frase, otro aspecto con el que vamos a trabajar en lo sucesivo. De la mano con la respuesta que analizamos antes. ¿Recuerdan qué 2 formas hay para actuar en el proceso para las partes? ¿Cuáles 2 formas? Por derecho propio o a través, dijimos, de un apoderado, o a través de un representante. De la mano con eso va, cuando la parte litiga por derecho propio, no necesita a un representante, pero necesita a un letrado. ¿Y cómo va a actuar ese letrado? Como letrado patrocinante. La parte que litiga por derecho propio lo hace asistida por un letrado patrocinante. Y luego, quien actúa como a través de un apoderado, ¿necesita un abogado? También. Lo vamos a llamar a ese abogado letrado apoderado. Yo sé que con esto se pueden confundir. ¿Por qué? Porque el apoderado, yo les había dicho que tiene que ser letrado. Así que va a reunir 2 calidades, la calidad de apoderado y la calidad de letrado. Aunque podría ocurrir que actuasen 2. Uno como apoderado, aun cuando es letrado, y otro como letrado apoderado. Pero lo dicho tiene que ver con un elemento que agrego. Contar con patrocinio jurídico, contar con patrocinio letrado, es obligatorio. Artículos 56 y 57 del Código Procesal. Paso en limpio. Toda persona que litigue tiene que tener el patrocinio de un abogado. El patrocinio jurídico, el patrocinio letrado es obligatorio. El que litiga por derecho propio cuenta con un letrado patrocinante. El que litiga a través de un apoderado cuenta con un letrado apoderado. ¿Y por qué lo traje a colación ahora? Porque la responsabilidad del letrado patrocinante es menor a la del letrado apoderado. El letrado patrocinante dirige las actuaciones, define las estrategias, realiza todos los actos. En cambio, el letrado apoderado tiene una responsabilidad mayor, porque además representa a su cliente. En el caso de quien litiga por derecho propio, tiene que firmar todos los escritos.
En el caso del que litiga a través de un letrado apoderado, no necesita firmar todos los escritos, porque el representante lo hace por él. Este es un tema muy grave, porque si yo no cumplo debidamente las obligaciones que tengo como letrado patrocinante o como letrado apoderado, puedo incurrir en mala praxis profesional, desde la situación tan extrema como la que ven aquí, que lleva a que a esta abogada la haya juzgado el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados, porque fíjense lo que ocurrió, lo que dice el tribunal. Surge demostrado un desconocimiento de su labor jurídica en una causa en la que intervenía como defensora, proceso penal, debido a lo confuso de sus presentaciones, la extemporaneidad de diversos escritos y la interposición de recursos improcedentes, deficiencias que se veían agravadas porque se trataba de una defensa penal, donde se encontraba en juego la libertad de su cliente, contrariándose los principios de lealtad, probidad y buena fe que rigen la actividad de todo profesional del derecho. Por eso fue sancionada esta abogada, pero además de tener responsabilidad que puede ser juzgada por el Tribunal de Disciplina, puede ocurrir que mi cliente, que ahora se convertiría en mi ex cliente, me promueva un proceso por daños y perjuicios y me reclame una indemnización. Les dejo para la lectura este fallo y los invito, recordando abogados que hemos visto muchísimo en los medios últimamente, desentrañen las siglas de los abogados que fueron demandados en esta sentencia que se publicó hoy, día que grabo esta clase y que se dictó el 10 de febrero del 2020. Es un proceso donde un cliente, ex cliente, reclama al abogado una indemnización y en primera instancia se condena a uno de los dos abogados demandados por 4.500.000 pesos aproximadamente, porque omitió apelar una resolución que decretaba una extradición en un proceso penal y le causó un enorme daño, dice el actor. Bien, queda planteado para que ustedes lo vean. Y ahora seguimos. Vamos a compartir la pantalla correcta. Bien, seguimos desde aquí. Aquí tienen pautas que también trae la misma ley 23.187 al remarcar el deber de actuar de buena fe y con lealtad y probidad que tenemos todos los abogados. Si tienen tiempo como ejemplo del incumplimiento de esta normativa, especialmente de disponer la participación de honorarios con personas que carezcan de título habilitante, pueden ver la película Derecho de Familia de Daniel Burman. Ya vimos lo relativo al Colegio Público de Abogados, a su estructura, y ahora me voy a detener en algo que ya les había anticipado, voy a profundizar un punto que ya les había anticipado. La representación procesal. Acá vamos a conectar con el Código Procesal 46 y siguientes, con la ley que venimos tratando, la 23.187, y con la ley
10.996 que rige la actividad de los procuradores. Tengo que comentar con ustedes, aunque no es una norma que hoy se use frecuentemente, pero todavía la tenemos en vigencia. Si ustedes se fijan en la currícula de la facultad, sabrán que antes de recibirse como abogados pueden obtener un título intermedio, que es el título de procurador. Esto no es muy conocido hoy porque quien llega a dar todas las materias para obtener el título de procurador, luego continúa normalmente las pocas que les quedan para ser abogado. Pero son dos títulos diferentes. Los procuradores pueden realizar una serie de actos procesales, salvo los más importantes. Los procuradores carecen del derecho de realizar los actos procesales más importantes, como podría ser suscribir una demanda, suscribir una contestación de demanda, fundar un recurso de apelación. Para eso necesitan el patrocinio de un abogado. Los procuradores pueden ejercer la representación procesal, pero necesitan el patrocinio de un abogado es decir, actuar como apoderados, pero necesitan el patrocinio de un abogado para realizar actos procesales, los más fuertes, como los que les nombré recién. Y los abogados podemos representar y podemos, obviamente, realizar los actos procesales más importantes. Por eso, quien cuenta con un abogado puede utilizar los servicios de ese abogado como apoderado y como letrado. Quien cuenta con un procurador tiene que contratar también a un abogado. Los deberes que la ley impone a quien ejerce la representación, sea un abogado, sea un procurador, están o surgen especialmente del artículo 11 de la ley 10.996 y son los que están en la pantalla. Ahora bien, el artículo 53 del Código Procesal establece que una vez que un cliente me nombró como letrado apoderado para representarlo en juicio, esa representación, que implica un contrato de mandato, cesa en determinados supuestos. Muerte o inhabilidad del letrado apoderado, muerte o inhabilidad del cliente, es decir, en el primer caso del mandatario, en el segundo caso del mandante o poderdante, o bien también cesa cuando el letrado apoderado renuncia o el mandante le revoca el mandato. Bien, por último, y no por ello menos importante, cuando los abogados litigantes ejercemos nuestra profesión, lo hacemos a cambio de una retribución, porque se presume que la tarea del abogado es onerosa. Y cuando los jueces dictan una sentencia definitiva, según veremos en su momento, uno de los puntos que deben considerar es la regulación de los honorarios de los abogados. Toda esta temática, más allá de alguna referencia en otras normas, tiene su desarrollo en la ley 27.423 de honorarios de los abogados y demás auxiliares de la justicia. Los honorarios de los profesionales tienen carácter alimentario. Por eso tienen una protección especial que consiste en que no pueden ser embargados hasta el valor de un salario mínimo normal y habitual. Y en lo que se exceda ese valor, se los puede embargar hasta un 20%. Ahora bien, ¿cómo se llega al determinar cuál es el honorario de un abogado?
vamos a distinguir fundamentalmente el concepto de pacto de quota litis del concepto de regulación judicial. ¿En qué consiste el pacto de quota litis? En un acuerdo que el abogado de la parte actora celebra con su cliente, en virtud del cual, si su cliente percibe la indemnización que se reclama en ese proceso, o la suma de dinero que se reclama en ese proceso, va a participarle a su propio abogado un porcentaje cuyo máximo es del 40%. Si fuera un proceso laboral, el máximo es del 20%. Este concepto se aplica en general para los procesos de daños y perjuicios, y es o implica un contrato aleatorio. Si el actor no triunfa y no cobra, el abogado no percibe el pacto de quota litis. Luego, la regulación judicial. Típicamente se trata de los honorarios que el juez regula cuando dicta la sentencia definitiva a los abogados y procuradores de las partes, por la defensa, dice la norma, de su cliente, al abogado de la actora y al abogado de la demandada, al vencedor y al vencido. La ley distingue aquí los asuntos susceptibles de apreciación pecuniaria de los asuntos que no tienen un monto económico. Respecto de los asuntos que, por ejemplo, un proceso de divorcio, por ejemplo, un proceso tendiente a discutir el derecho de comunicación de los padres con los hijos o el régimen de cuidado de los hijos. Estos no tienen un contenido económico. En cambio, los que tienen contenido económico serían el caso de la ejecución de los alquileres, el caso de la indemnización de daños y perjuicios derivada de un accidente de trabajo. En esos casos, la ley establece mínimos y máximos en cuanto a porcentajes. El porcentaje mínimo a regular oscila entre el 12 y el 22% del monto base, del monto de la condena. Y en el caso de los máximos, oscila entre el 15 y el 33% del monto de la condena. Aquí también tenemos que incorporar una noción que es la unidad de honorarios que incorpora esta ley. En realidad la UMA, la unidad de honorarios de los abogados, o más bien unidad de medida arancelaria. Cada unidad es o implica, según la norma, en cuanto a monto, el 3% del sueldo de un juez federal. De manera que esto permite, este nuevo régimen que se aplica de 2018, permite que los honorarios de los abogados, en cuanto a las regulaciones judiciales, se vayan actualizando. Y por último, los convenios de honorarios. Los convenios de honorarios son un acuerdo que puede hacer cualquier cliente, el actor o el demandado, para retribuir la tarea de su abogado. Podrían pactar un abono y renuncia a la regulación judicial, podrían pactar que únicamente perciba la regulación judicial, podrían pactar que el abogado reciba la regulación judicial con una quita, podrían pactar un honorario de éxito. Si el planteo que hace mi abogado me permite ganar el juicio, le voy a pagar X. Si resulto condenado, pero en una suma inferior a la reclamada, le voy a pagar X, etc. Todo esto lo ubicamos dentro del marco
de la autonomía contractual, perdón, bueno, hay que usar el codo, de la autonomía contractual, de la libertad en el pacto dentro del contrato de servicios, pues los convenios en horarios entre el cliente y el abogado quedan ubicados dentro de los contratos de servicios. Bien, para terminar la clase de hoy, distendiéndonos un poco, los voy a invitar a ver este video de 3 minutos y cuando termine los saludo. Buenas noches a todos, buenas noches familias. Las reglas del juego son sencillas. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. ¿Ha quedado claro? Familia Andrés Lorenzo. Esta pregunta es para Julia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories? Un perro, un conejo y un gato. Muy bien, Julia. Vamos ahora con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el swish swish? Un baile. ¿Lo harías? Sí. Estupendo. Oye, un aplauso para él. Familia Carral, ¿qué es lo último que ha incorporado a Instagram? Chats de vídeo. Sí, ya saben cómo me pongo. ¿Para qué me invitan? Sigues cenando. Oh my god, en inglés. Correcto. ¿Cómo se conocieron los Javis? En la fiesta. ¿Y tus padres? ¿Cómo se conocieron? No sé. Lo siento, María, te tienes que levantar y abandonar la mesa. ¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre? No lo sé. ¿Qué carreras estudió tu abuela Gloria? Creo que estudió magíster. No lo sé. No tengo ni ¿Cuál idea. es el grupo favorito de tu hijo? Lo siento, Eva, tienes que abandonar la mesa. ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer? No tengo ni idea, la verdad. Jesús, te tienes que ir. ¿Qué marcó la infancia de tu abuela? No sé. No te lo repito. No he hablado con ella sobre eso. El libro de la selva. ¿Es esa, Hugo? Cuando eras pequeño. ¿Dónde se fueron tus padres de viaje de novios? A Valencia. ¿Lo dices a voleo o...? No lo sé. ¿Por qué no pudo ser futbolista tu padre? ¿Dónde se casaron tus abuelos? ¿Qué ha estado estudiando tu madre últimamente? ¿Qué bailaron tus padres el día de su boda? ¿Cuál es la gran pasión de tu abuelo? Cuando me han dejado solo en la mesa me sentí un poco triste. Ay, cuando le mira a los ojos me he emocionado porque yo nunca he hablado con él de esas cosas. Que a lo mejor hay algo que no estamos haciendo bien. Jesús, siento muchísimo. Veamos a ver si funciona otra vez y continúa. Bueno, lo dejamos así, inconcluso, pero la parte central que quería compartir ya la vieron. De manera que los saludo hasta la próxima y les recomiendo que vayan estudiando y se contacten con nosotros para todo lo que necesiten. Así que nos vemos en la clase próxima.